Nos encontramos en la segunda lección de Manos que Tejen con el tema compasión. Compasión es un concepto que vamos a ir describiendo a medida que avancemos en esta lección. Recordemos que este es el material que estamos estudiando durante este periodo para la certificación de Ministerio de la Mujer. El propósito de este tema, de estas lecciones que estamos leyendo y estudiando y compartiendo con otros, es precisamente aprender cómo practicar esta virtud que es la compasión. Quiero que me acompañen, por favor, abriendo sus Biblias en el texto de 1 Corintios 13:1. Este texto es un texto que nos ayudará a entender algunos aspectos de cómo es necesario que tengamos esa compasión que en los últimos tiempos es tan necesaria. Nos describe en 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Vean ustedes qué tremendas palabras nos hace referencia este texto bíblico. De nada nos sirve que tengamos toda la experiencia, toda la capacitación profesional, si nos hace falta esa consideración de tener amor. De nada nos servirá. Igualmente, en el texto que encontramos en Isaías 58:7, también nos hace referencia acerca de un texto valioso para nosotros. Nos dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Qué impactantes son estos dos versículos que tenemos aquí en nuestra descripción bíblica. Nosotros entendemos la compasión como un sentimiento de tristeza que muchas veces nos aflora, podríamos decir, cuando observamos alguna situación que nos genera ese sentimiento de piedad, de ternura, de interés por las necesidades de los demás y por tratar de cubrir de alguna manera esas necesidades apremiantes que muchas personas a nuestro alrededor pudieran expresar, tener, o simplemente al mirarlas deambular por la calle o a nuestro costado. Nosotros recordamos en la historia bíblica que Jesús continuamente mostraba actos de compasión. Lo vemos en su trato cuidadoso hacia las personas enfermas, en su trato amable hacia los niños que llevaba consigo para sentarlos en sus rodillas y de esa manera mantener el aprecio por estos pequeños. Lo vemos también en la manifestación de su misericordia y bondad, por ejemplo, en aquellas personas enfermas y que finalmente sanaban y querían ir con él y solo les decía, ve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Realmente podemos, a través de la lectura de nuestra Biblia, encontrar un sinnúmero de experiencias que Jesús nos muestra para que las hagamos nuestras en este tiempo en la vida que nos encontramos. La lectura de las promesas de Jesús que hacen a nuestra vida simplemente, y no es algo simple, nos proveen de amor, de piedad, de misericordia hacia los demás, hacia las necesidades que los demás pueden mostrar y que a veces sin mostrar nosotros podemos percibir a través de esta virtud, de ese sentimiento que es la compasión. Decíamos hace un momento que la sabiduría, el poder, la grandeza que una persona tiene no sirve de nada si no tiene amor, si no muestra su consideración a los demás, aún en aquellas pequeñas situaciones que puedan estar a su alrededor. Sabemos que nos encontramos en un mundo lamentablemente lleno de insensibilidad
Y bueno, esta pandemia, estos 2 años que hemos tenido de confinamiento y de encontrarnos a nivel global en una situación adversa, nos ha permitido de alguna manera empezar a mostrar compasión y ser sensibles a las necesidades de los demás. Pienso probablemente que Dios, en su misericordia y amor, ha querido que nosotros volvamos a tener en nuestro corazón ese sentimiento, esa virtud, desarrollemos esa conducta que nos mueve hacia tener aprecio por los demás, cualquiera que sea situación. El hecho de vivir en este mundo nos da también oportunidades de ser cada día mejores y oportunidad de reconocer cómo Dios muestra su misericordia en nuestra vida, y eso nos permite como modelo reflejar ese aprecio, esa sensibilidad hacia los demás. La Biblia es muy amplia en las promesas que Dios tiene para nosotros cuando decidimos llegar a ser como Jesús. Esas promesas que Dios tiene en su palabra, que nos hace sentir diferentes cuando reconocemos que no estamos aquí de paso, que no nos encontramos en este mundo solo para vivir, sino que nos encontramos en este mundo para servir. A veces, aquellas personas que se encuentran en la pobreza y en extrema soledad son aquellas que nadie ve, que nadie identifica. Y muchas veces nos encontramos con personas a nuestro alrededor que conviven con nosotros, que viven a un lado, que pasan por el frente de nuestras casas, que se encuentran en una condición de pobreza y necesidad. No siempre de una pobreza monetaria, sino muchas veces de una pobreza y necesidad espiritual que nosotros podemos brindar a ellos una palabra de consuelo, un apoyo para escucharles y, claro está, sabiendo que Dios las coloca frente a nosotros para que podamos hacer lo mejor, sacar todo aquello bueno que hay en nuestra vida. Sin embargo, cuando nosotros no mostramos esa sensibilidad, nos volvemos pobres, mucho más pobres que aquellas personas que no tienen una casa, que no tienen alimento, que no tienen un lugar donde estar ni gozar de los servicios básicos. Nos volvemos pobres de espíritu, y esa pobreza, ¿saben?, es una pobreza inevitable, es una pobreza que nos hace todavía ser más pobres que aquellos que no cuentan con recursos monetarios para satisfacer aún sus necesidades básicas. Las necesidades y la miseria del mundo nos debe mover a esa comprensión, a esa comprensión, compasión y ese sentimiento de simpatía y empatía que debemos brindar a los demás. Nosotros encontramos entonces, recordando este texto que hemos leído al principio de Isaías 58:7, que nos dice: ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Algunas veces nos escondemos para ofrecer un apoyo, pero no, tenemos que volver, tenemos que reconocer que la Biblia nos garantiza, la palabra de Dios nos garantiza esas bendiciones abundantes cuando ofrecemos nuestra ayuda desinteresada a los demás. La Biblia nos hace énfasis en que la compasión es una virtud que debemos practicar día a día, que debemos desarrollar, porque, bueno, la compasión es una virtud que podemos tener, pero también se puede adquirir y desarrollar, pero también se puede perder, ¿saben? La compasión es fácil de perder cuando nos concentramos solo en nuestras propias necesidades, cuando nos concentramos en todo aquello que va a ser de beneficio para nosotros, olvidando que los demás, los que están a nuestro lado, inclusive los de nuestra misma casa, tienen necesidades que nosotros podemos suplir. Quisiera leerles en el libro que ustedes tienen en su mano para el desarrollo de certificación. Nosotros encontramos algunos textos que nos hacen énfasis en cómo desarrollar nuestras actividades.
que nos hacen recordar que la necesidad y miseria del mundo deben estimular nuestra compasión y simpatía. Y vean ustedes, hay varias promesas bíblicas, por ejemplo, Efesios 4:32, que nos dice: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Lamentaciones 3:22-23 nos describe que el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. ¿Hacia quiénes? Hacia nosotros, claro está. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Y en 1 de Pedro 3:8 describe podríamos decir, otra promesa maravillosa, donde nos dice que, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Y en Colosenses 3 nos dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. ¿No creen ustedes que todos estos elementos a veces hacen falta en nuestra vida? ¿Creen que estas promesas que estamos estudiando pueden hacer un eco en nuestra vida y lograr que podamos cambiar a nosotros mismos y lograr un cambio en los que nos rodean? Bueno, hay más promesas. Zacarías 7, versículos 9-10 nos describe: así dice el Señor Todopoderoso: juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión, sigue diciendo, los unos por los otros. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Y ahora que estamos en este tiempo en el cual la migración es común en nuestros días y en nuestro entorno, vean ustedes cómo nos hace énfasis: no opriman a los extranjeros. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que van migrando desde sus países o de regiones de nuestro mismo país hacia el norte, y nos encontramos que nos piden ayuda, y muchas personas lo único que hacemos es voltear nuestra cabeza, pensar que no existen esas personas que nos están pidiendo un recurso que muchas veces nosotros tenemos a la mano para ofrecer. Primera de Juan 3:17 nos dice: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando por necesidad y no tiene compasión de él, ¿puede decir que el amor de Dios habita en él? ¿Cómo puede decir que el amor de Dios habita en él si no mostramos esa compasión tan necesaria? Salmo 103:13 nos describe: tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Entonces, si nosotros ya tenemos esa bondad, ese amor, esa misericordia de Dios, pues ¿cómo no podemos darlo? ¿Cómo no podemos compartirlo? Ya de hecho hemos tenido durante estos 2 años, prácticamente hemos estado bajo la misericordia y el cuidado de Dios en nuestra vida. Isaías 30:18 nos describe: por eso el Señor los espera, para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Qué maravillosa promesa, hermanas. Qué maravillosa promesa, porque dice aquí que Dios nos espera. ¿Para qué? Para tener compasión de nosotros. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Hebreos 4:15 nos describe: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y tenemos Isaías 54:10 que nos vuelve a recordar: aunque cambien de lugar las montañas y tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Y finalmente, Zacarías 10:6 nos describe: yo fortaleceré a la tribu de Judá y salvaré a los descendientes a sus descendientes. Me he compadecido de ellos y lo volveré
a hacer. Será como si nunca los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios y le responderé. ¿Cuántas veces nos ha respondido Dios, hermanas? ¿Cuántas veces Dios durante este último año ha respondido a cada una de nuestras necesidades? ¿Cuántas veces pareciera que no nos había escuchado, pero está Dios ahí con nosotros? Dios ha estado al tanto de nuestra vida. Y bueno, la compasión, vean ustedes, se describe como un hilo enredado. Nosotros tenemos aquí unos hilos. Ese hilo enredado, desenredar este hilo que está mezclado con varios colores, es un poco difícil, ¿no les parece? Es más, hasta se enredó con los otros hilos, vean ustedes. Y empezar a desenredar este hilo, si tengo el tiempo suficiente, pues puedo dedicarme y buscar la punta del hilo, que ahora no encuentro, pero tendría que encontrarla si tengo toda esa paciencia y tranquilidad. Y bueno, pues si no tengo toda la paciencia, ¿qué haría? Pues simplemente volvería a hacer la bola y la volvería a colocar en su sitio, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que desenredar este hilo. ¿Cuándo lo vamos a desenredar? Cuando realmente tenemos interés en colocar cada hilo en su sitio. Pero si no, ¿qué va a pasar? Lo único que vamos a hacer es volver a dejar las cosas en su sitio y en algún otro momento, cuando tenga tiempo, pues lo haré. Pero de la misma manera, hermanos, de la misma manera, nosotros nos encontramos en un mundo enredado. De la misma manera como lo vimos en ese hilo, en ese ejemplo del hilo, nosotros nos encontramos en este mundo que es muy complejo, pero también es muy enredado, podríamos decir. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo donde impera la violencia, el desafío por hacer cosas, por el materialismo. Es una época dura, llena de miseria, en la que hay cada vez más pobres, aunque la Biblia nos describe que siempre habría pobres con nosotros. Nosotros lo podemos observar en nuestro alrededor. Cada vez vemos más personas en condición de pobreza, en condición de calle. Y bueno, tenemos entonces que ese hilo enredado que hemos visto hace un momento, pues ese hilo enredado puede describirse como las situaciones que prevalecen en este mundo de niños que están solos, que no cuentan con sus padres, que han sido abandonados, adolescentes sumidos en las drogas, adultos que no tienen un trabajo fijo, personas que están desalentadas, desanimadas, ancianos que se encuentran solos, que no cuentan con un apoyo, personas abandonadas en general, enfermos que se encuentran en el hospital pensando cómo van a pagar la cuenta para poder salir del hospital sin nadie que los ayude. En fin, podríamos hacer una lista innumerable de situaciones que se viven en este mundo en el que vivimos. Esta sociedad precisamente nos hace mostrarnos como una sociedad carente de compasión. Cada situación que les describí hace un momento es una situación que muchas veces es difícil que las personas puedan mantener esa compasión. Cada uno vamos viviendo a nuestro libre modo, nuestro propio estilo de vida, nuestra propia manera de ser. La compasión no debe ser entonces una reacción casual, impulsiva, solo movida porque nos recordamos que somos cristianas, no porque pensemos que algo tenemos que obtener de esa compasión que mostremos, sino que ni tampoco tenemos que utilizar la compasión para callar nuestra conciencia cuando recordamos que no hemos hecho ningún bien, sino que la compasión tenemos que hacerla de una manera desinteresada, de una manera natural, de una manera propia que pueda identificarnos como hijos de Dios, como hijas de Dios, delante de las personas que nos rodean. Tenemos un ejemplo muy interesante en nuestra Biblia, que es el buen samaritano. Nos dice la Biblia que este hombre fue movido a misericordia y al ser movido por misericordia actuó sin pensar en cuánto tendría que pagar,
sin pensar en cómo llevaría a esta persona o si lo atraparía a alguna persona por llevarlo consigo. No pensó, solo recordó que era un ser humano similar a él. Tuvo empatía, tuvo simpatía por la persona que levantó del camino y después lo condujo a un lugar para que otras personas, mientras él iba de viaje, lo cuidaran. Eso, hermanos, es el mejor ejemplo, además del de Jesús, que realmente vale la pena atender las necesidades de los demás. Vale la pena ofrecerles algo de lo que tenemos. Y muchas veces esas bendiciones van a hacer eco en nuestra vida y se van a transformar en muchas más bendiciones. Hemos dicho entonces que la compasión es una virtud que se aprende. Se aprende, ¿saben? Pero algunas personas ya traen esa virtud consigo. Pero también, así como se aprende y se tiene, podría esa virtud perderse en el diario vivir. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos concentramos en nuestras propias necesidades, cuando no podemos ver a nuestro alrededor y cuando descuidamos que parte de nuestra actividad y de nuestra experiencia como cristianas es compartir lo que tenemos. Esto, lamentablemente, en el mundo contemporáneo en el que vivimos, puede ser una realidad debido a que muchas veces los hechos, las noticias, lo que escuchamos a través de los medios de comunicación, redes sociales que ahora están al día con nosotros y que nos podemos enterar de muchísimos casos, pues a veces lo vamos mirando como algo natural. Vamos mirando que estas situaciones son una situación natural y que, bueno, de alguna manera tendrán que modificarse. Sin embargo, esto lo único que nos hace es generar una incapacidad de simpatía. Nos hace no ser empáticos ante las necesidades de las personas que nos rodean. ¿Qué otra cosa hace con nosotros? Pues simplemente nos deja mudos e indiferentes. Hace que nuestra vida finalmente no tenga mucho sentido. ¿Por qué? Porque nos concentramos en nosotras mismas. Y saben, hablando en salud pública se habla de muchas enfermedades actuales, pero una de las enfermedades que consideraría, tomando en cuenta estos aspectos de compasión, que en forma particular consideraría, sería la enfermedad de la indiferencia. ¿Qué es esto? ¿Qué es ser indiferente? Ser indiferente es ir en el camino y cualquier cosa que esté a nuestro alrededor, mirarla sin mirarla, sin observar detenidamente lo que está ocurriendo. Es mostrar, nos dará igual lo que ocurra a nuestro alrededor. Esta, hermanas, sí es una enfermedad silenciosa. Además de la diabetes, hipertensión y todas esas enfermedades crónicas, la indiferencia puede llegar a ser una enfermedad crónica y también se puede transformar en un cáncer. ¿Qué les parece? Es increíble. En el libro Historias que nunca escribimos, Relatos de compasión, describe este libro un número de experiencias, conversaciones y algunas actividades que el autor describe de personas que la relatan. Y bueno, hay 3 ejemplos muy interesantes que nos hablan de cómo mostrar compasión y cómo recibir compasión por parte de otros. Hay un ejemplo de una mujer casada, por ejemplo, que con cáncer, se le ha diagnosticado cáncer y el esposo, ante la situación tan adversa y difícil que presentaba, decide abandonarla y esta mujer se queda sola. Sin embargo, de quien recibe la mejor atención y la ternura y cariño que necesitaba en estos momentos difíciles, lo recibe de su suegra, con quien nunca se había llevado bien en su relación. Y saben, esta señora mostró precisamente compasión hacia su nuera que estaba viviendo y experimentando una situación adversa. Y bueno, esta mujer nunca esperó que alguien con quien ella nunca había tenido una relación estrecha pudiera atenderla en ese momento de dificultad. Otro ejemplo que se muestra en este libro es de una psicóloga que mantiene comunicación con un joven de 20 años a quien se le había identificado un tumor cerebral
que le incapacitaba comunicarse. Este joven y la psicóloga junto con su padre habían estructurado un código de comunicación para que pudiera, después de perder el habla, comunicarse de una manera activa. Así que esta era una forma de mostrar compasión ante una situación adversa que experimentaba una persona. Entonces, creando este código propio. Y también se describe en el material que tenemos el ejemplo de un médico que iba de camino hacia una reunión familiar, una comida familiar, y bueno, en el camino se encuentra que había un accidente, presencia un accidente y finalmente decide descender del coche, acercarse a donde se encontraban las personas heridas y las víctimas del accidente y se acerca a una de ellas, le limpia la sangre de su rostro y cierra sus ojos. Vean ustedes, hay muchas formas de mostrar compasión. Hay muchas formas de mostrar que las demás personas, cualquiera sea su situación, son personas que están bajo el cuidado y la protección de Dios. Son personas que necesitan de esa bondad, de esa misericordia, de ese amor que solamente puede brindarnos Dios cuando necesitamos, cuando estamos dispuestos y necesitamos cambiar nuestras actitudes. Esta lección que hemos estado estudiando, en esta segunda lección que hemos estado estudiando durante este día, pues nos hace énfasis en que nosotros podemos practicar la compasión de una manera sencilla, en pequeñas acciones, en pequeños actos que puedan brindar una mejora de la calidad de vida y sobre todo satisfacer esa necesidad que tiene un individuo en el entorno donde se encuentre. La compasión, entonces, teje sus hilos sin verse, ¿de acuerdo? Es como, por ejemplo, tener un tejido y empezar a tejer, y cuando llega la Navidad, entregamos este tejido a las personas a quienes va dirigida. Lo hemos hecho en una situación de cuidado, sin verse, sin reconocerse, pero cuando entregamos lo que hemos hecho con ese tejido, pues entonces sentimos ese bienestar. ¿Y qué es el bienestar? Es esa sensación de satisfacción, es esa sensación, ese sentimiento, podríamos decirlo, de tranquilidad, de felicidad que podemos brindar hacia las personas que lo necesitamos. La compasión entonces nos permite tener la oportunidad de sacar lo mejor que hay en nuestras vidas. La compasión nos permite entonces tejer con bellos colores vivencias, experiencias y crear oportunidades de vida para otras personas. Y sobre todo en aquellas que tienen una condición tan gris, podemos transformarla en una condición de color. Transformar la vida de las personas a una condición que les ayude a sentirse diferentes hace la diferencia, sobre todo cuando nosotros mostramos esa compasión y desarrollamos esa virtud tan necesaria en nuestro mundo en este momento. Demos compasión entonces a quienes nos rodean y podremos entonces sentir ese bienestar que nos producirá satisfacción y felicidad, y de esa manera permitiremos que otros puedan seguir el modelo que ofrecemos. Que Dios nos bendiga en este día y que en cada acto de la vida mostremos compasión hacia quienes nos rodean. Que Dios nos bendiga.